Bueno, la idea, como decía Sergio, es replicar lo que estamos haciendo con ciruelo, que ya tiene más de 10 años, de formar murallas frutales con portinjertos de bajos vigor. Este es un portinjerto que se llama Rootpack 20. Y lo que queremos hacer es una formación prácticamente mecánica. Esto se ha hecho manual con un tijerón de poda o con un cortaceto hoy día, pero esto desde un principio se puede incluso hacer en campo con podas mecánicas sin ningún problema y formar una pared frutal que sea eficiente, cosecha peatonal, y en este caso, por ejemplo, que tenemos más experiencia en ciruelos de Allán, una cosecha mecánica con cabalgante, con la misma piñatera, para hacer una cosecha más eficiente. Aquí estamos recién viendo esto. La gracia también que tiene, que estamos buscando es ser, si bien son más plantas por hectárea, es abaratar costo en formación, sin estructura, sin alambre. Nosotros queremos fomentar un modelo que sea eficiente y también pragmático para los productores, que no sea tan caro, digamos, y tan dependiente de mano de obra. Se han hecho 4 podas desde que se plantó o se estableció el huerto. Las plantas llegaron en un formato de speedling un poquito más grande que el que conocemos de la bandeja, de unos 40 centímetros, no más que eso. Pero la planta, la verdad es que anduvo bastante bien. El hecho de que sea un patrón de ciruelo, la verdad es que dejó bien contento en términos del desarrollo que tuvo, aún plantado en la peor fecha que se podría haber establecido. Nos falta todavía cubrir un poquito más en el sentido de la hilera, que las plantas se junten. Probablemente Mauricio, y corrígeme, que hará 1 o 2 cortes más como para tener la estructura ya casi final. La intención de este sistema es que entre mucha luz en el interior y se mantengan dardos y yemas productivas por muchos años. Y en general el portainjerto es bien rústico. Nos hemos encontrado que este año, por ejemplo, sobre todo en zonas donde se acumula mucha agua y con temperaturas, ha entrado fitóptera también, pero son temas más domésticos en el sentido de que hay que separar las mangueras un poco más y evitar que depresiones que tenga, se acumule agua en el cuello, por temperatura o por exceso de humedad, entren enfermedades fungosas o en este caso fitóptera, o incluso nos hemos encontrado a veces con hongos de madera también que entran a las plantas por exceso de humedad. Pero el concepto de esto, como les digo, es tener una planta que ya no necesite el tutor. El tutor se ocupa prácticamente 1 año hasta que dure y se pudre, y luego la planta queda totalmente ya autosoportante, y esto lo descubrimos hace muchos años con los olivos, que empezamos a sacarle la estructura y la planta soporta bien. Y en el fondo lo principal de esto es mantener el huerto muy podado, digamos, con estas podas, 4 podas, que en 2 años es bastante poco. Y no es más que eso. Y en una planta adulta va a tener como mucho 3 podas. Una poda saliendo de primavera, tal vez en octubre, noviembre, depende del crecimiento. Una poda en enero, para buscar, digamos, iluminación y que todos los nutrientes y el agua se vayan a la fruta y también generar crecimiento en el interior. Y una poda estructural en fines de abril, para dejar el seto, sobre todo en ciruelos, en el tamaño ideal, que no debiera superar los 60-70 centímetros de ancho total. Esto va a depender mucho de por ejemplo, para ciruelos de Allán, con cosecha agroindustrial con máquina, 2,50 m. Hoy día hay una máquina más grande que es la Multi, que es de 3 metros de altura. Y para huertos peatonales va a depender mucho de la cantidad de kilos, el calibre. ¿Este sistema de conducción se presta más para este tipo, más tipo pilar, o uno más abierto? ¿Cuál es Va a depender mucho de la cantidad de kilos por hectárea y cómo de las frutas. En el fondo la idea es llenar el espacio, ojalá con mayor metros cúbicos o lineales posible, para sacar la mayor cantidad de fruta que se pueda, pero hay diferentes variedades como esta que tiene un crecimiento un poco más agrotónico, más erecto, y eso hay que evaluarlo. Pero en el fondo no sé si es malo o bueno. En el fondo, si tú tienes que te queda un espacio, a lo mejor, y sacas 40 toneladas o más o menos, dependiendo del costo que tiene en la operación, vamos a ver si el negocio es exitoso o no. En el fondo también otra cosa, también la competencia de los kilos, porque siempre nos comparamos, probablemente sistemas en B, otros sistemas, o huertos de ciruelo que sacan más de 50 toneladas algunos. Pero esto no es una competencia quién saca más kilos, en el fondo es la competencia, en el fondo, cuánto el agricultor se ahorra en la operación anual. No te va
dar 5 veces más plantas, más kilos por hectárea, porque prácticamente son 5 veces más plantas por hectárea, por lo menos si lo allá son prácticamente 5 veces más plantas por hectárea. Pero el tema es que la operación es una operación más económica, tiene una cosecha mucho más temprana y prácticamente el tema de las podas se elimina solamente con podas mecánicas. Y esperemos que este sistema también pudiera transformarse, digamos, en un sistema muy fácil y con menos mano de obra, sobre todo en temas de poda. Claro, nos sacamos la ortopedia, el tema de la cantidad de jornadas de poda, el rodeo también al ser más de tipo peatonal también debe ser más barato. Pero es donde tenemos las dudas y las aprensiones y sobre todo con esta variedad que lo que hemos visto es que depende de estar bien iluminada, sobre todo la madera por un tema de calidad del dardo. Lo que hemos visto es que hay fruta que tiene cierta rugosidad, que tiene una calidad y la fruta lisa no tiene la calidad que nosotros buscamos, entonces nos hemos asociado mucho al tema de luz. Entonces claro, cuando lo hemos pensado en un seto es súper importante lo que decís tú de que sea bien delgado, transparente. Más que seto, más tipo muro frutal, delgado, más que solo seto. Y claro, al final el tema de los kilos va a depender ahí de la interceptación y el espacio que podamos, o volumen que podamos ocupar, pero sin duda que tiene un tremendo potencial desde el punto de vista mano de obra. Yo creo que en términos de calidad de fruta, manteniéndolo bien iluminado, no debería tener gran diferencia en términos de la calidad de fruta con el otro. O sea, no debería ser de menor calidad la fruta. Pero claro, hay que desarrollarlo, hay que ir mirándolo.